Vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche en el libro de Nehemías, capítulo 6. Nehemías capítulo 6, versículo 1. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando oyeron Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo, no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajero diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, siempre viva y eficaz. Y gracias porque tu Espíritu Santo está en medio de tu pueblo y porque tú estás aquí en esta reunión, sentado en el trono de esta casa, Señor amado, y nos humillamos ante ti. No de palabras, Padre, no de palabras ni de boca, sino con el corazón, Padre. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dice tu palabra. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Con todo esto lo hiciste poco menor que los ángeles. Te adoramos, Señor, por tu grandeza, tu santidad, tu misericordia y tu amor hacia nuestras vidas. Amén y amén. Dios nos continúe bendiciendo. Esta mañana, a las 5 de la mañana más o menos, y el Señor me despertó con el mensaje que voy a predicar ahora. Me dio la cita para hablar esta noche. El texto que leemos está encuadrado dentro de un marco histórico que nos habla que Jerusalén había sido destruida, habían sido llevados cautivos muchos a tierras lejanas y extrañas. Y Nehemías, Dios lo había colocado en aquella tierra extraña como copero del rey. No era un trabajito fácil, porque los reyes tenían una persona especialmente que probaba la bebida y la comida primero. Y si ellos no se morían, seña que el rey podía comer. O sea que Nehemías estaba permanentemente ahí entre la muerte y la vida. Pero Dios lo había colocado en un lugar estratégico. Un día le llegan visitas de Jerusalén y él le pregunta: ¿cómo está Jerusalén? Y le dicen que los muros están destruidos, que las puertas están quemadas y está todo paralizado. Había habido algún intento de construir los muros, pero estaba todo paralizado en ese momento. Entonces, después de recibir el informe, él quedó muy profundamente conmovido porque él amaba su tierra y amaba Jerusalén. Entonces entró en ayuno y oración y entró a clamar a Dios para pedirle a Dios que le ayudaba. Y él oraba, ayunaba y oraba y lloraba delante de Dios, ¿no? Y que Dios le diera un buen éxito con el rey, porque Dios le puso en su corazón ir a Jerusalén a reconstruir los muros. Le encargó una obra el Señor, estando en tierras extrañas y lejanas. Y dice que fue, como iba siempre, a la presencia del rey.
Y el rey lo encontró que estaba triste. Y le preguntó, ¿qué te pasa, Nehemías? Y Nehemías comenzó a decirle lo que le pasaba. Que Jerusalén estaba destruida, que las puertas estaban quemadas. Y que le habló con el rey para que él hiciera algo. Y el rey dice la Biblia que puso en su corazón Dios de ayudarlo. Y le dio cartas para que donde él fuera nadie lo detuviera. Y no solamente le dio cartas, sino que le dio materiales también. Así que Nehemías emprende un viaje allí para restaurar los muros de Jerusalén. No era fácil porque los tiempos, dice la Biblia, que eran tiempos angustiosos, tiempos difíciles. Y cuando él llega a ese lugar, dice que en la noche hace una revisada de Jerusalén. Hace un relevamiento de cómo están los muros, de dónde había que edificar, las puertas que habían que poner y demás. Y luego habla a los principales. Y la Biblia declara que Dios desata en todos los hombres un deseo de unirse a Nehemías para reedificar los muros de Jerusalén. Por lo tanto, él estaba haciendo una gran obra. Estaba haciendo lo que Dios le había encomendado. Mientras él estaba edificando, dice que tenía asedios, los enemigos, les llegaban mensajes que no iba a poder prosperar. Hasta 10 veces en el día le decían que no iba a tener éxito su trabajo. Pero sin embargo, Nehemías había entendido que venía de parte del enemigo lo que le decía. Y por lo tanto, él no cesó en la obra. Siguió construyendo y construyendo y construyendo. En tiempos difíciles, Gesén el árabe, Sanbalat, Tobías, fueron personajes que estaban siempre asediando para que la obra de Dios se detuviese, atemorizándolos. Y habían algunos que vivían entre ellos y tenían una relación de parentesco con uno de estos que eran Gesén, el árabe, Tobías y el otro. Y por lo tanto esos iban para allá como eran parientes. Y de allá venían, y venían con mensajes negativos. Pero Nehemías sabía lo que tenía que hacer. Sabía que Dios estaba con él, porque Dios le había concedido buen éxito con el rey. Y Nehemías nunca cesó de hacer la obra. Cuando ya estaba todo casi listo, faltaban colocar las puertas. Dice que lo convocan, amén, Tobías, que es en el árabe, Sanbalat, lo convoca para que se reúnan en un punto. Y Dios le revela como es a Nehemías que era una emboscada para matarlo. Entonces le dije a él que él no puede ir porque está haciendo una gran obra. Y que si él iba a cesar la obra. Y cuando usted lee el texto dice que hasta 5 veces le mandaban emisarios a invitarlo que se fuera a juntar con ellos. Y esto tiene grandes enseñanzas para nuestras vidas. ¿Cuántas veces el Señor nos enfoca en sus cosas? Pero el enemigo busca desenfocarnos. Muchas veces Dios quiere que nos afirmemos en las cosas del Señor. Y estamos bien enfocados porque estamos haciendo lo que Dios quiere. Pero vienen los amigos, vienen los momentos de distracción donde uno prefiere ir para otro lado, tal vez a pasear, y se va desenfocando de a poco de lo que Dios quiere. Porque Dios dice que en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Pero el enemigo es un especialista. Capaz que vos dijiste, bueno, voy a la reunión el martes y el martes alguien te invitó, te llegó una visita y ya te visita conversando de un montón de cosas, tal vez algún hermano por ahí que conocés de tiempo y te desenfocaste de lo que Dios quería que hicieras esa noche. Nehemías tuvo firmeza en sus decisiones, decía, hay que tener firmeza en servir al Señor. Hay que tener firmeza en priorizar las cosas de Dios. Amén. Y él tuvo esa firmeza para que nadie lo desviara. Y quiero hablar sobre esta noche
sobre la gran obra, que es la obra de Dios. Dios le encomienda a las grandes obras, no a grandes hombres, no a millonarios. Dios le encomienda las grandes obras a gente sencilla, a gente humilde, a gente que ama su voz, su palabra y ama su obra. Y esta mañana Dios me despierta con el párrafo cuando Moisés, Dios le ordenó que hiciera un tabernáculo. Fíjese que Dios lo manda a Moisés con una obra tremenda, ir a libertar a su pueblo sin ejército. Moisés, por la mano de Dios, liberó una nación sin tirar una sola flecha. El presidente de la nación argentina toma una frase de Macabeos y dice que la guerra no se gana con muchos, sino con las fuerzas del cielo. Y usted tiene que entender que en la vida, todas las victorias que usted vaya a tener, tienen que ser primero en la presencia de Dios. Y tomado de la mano de Dios. Porque si usted no entiende que las cosas son primeramente espirituales y después son materiales, usted nunca podrá avanzar en la vida. Porque dice la Biblia que la lucha y la batalla del ser humano no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados, potestades, amén, personeros de la maldad que se oponen para que usted sea bendecido. Muchas veces tenemos la voluntad de avanzar, de hacer cosas en nuestras vidas, pero muchas veces le ponemos garra, esfuerzo, horas extras, trabajamos mucho más de lo que debemos trabajar, ahorramos, y aún haciendo todo lo que debiéramos hacer, lo que debemos hacer, no podemos avanzar como quisiéramos avanzar. Dice la Biblia que Nehemías avanzó en tiempos difíciles y peligrosos. Pudo construir el muro y también colocó las puertas nuevas que estaban quemadas. ¿Por qué? Porque la batalla de Nehemías no la ganó cuando fue a construir. La ganó allá en el ayuno, en la oración, en la intimidad con Dios. Él cuando ya va a Jerusalén, ya va con la victoria en la mano. Cuando llegó a Jerusalén se manifestó Gesén, Tobías el árabe, y dice la palabra del Señor, pero que estos no pudieron, a pesar de las amenazas, no pudieron detener la obra. Cuando tú estás en la presencia del Señor, el diablo te quiere detener, pero no puede. Pero cuando tú dejaste el altar, el lugar de oración, el lugar de clamor, tus esfuerzos son vanos. Porque el enemigo se opone a que seas bendecido. Hay gente que dice, Dios, ¿por qué no me bendice? ¿Y por qué no oras más, hijo? Porque dejaste el altar. Porque hay promesas de Dios que vienen y están a punto de caer y no caen muchas veces. Porque nuestra vida de oración no es la que debe ser. Otras porque la fe no nos alcanza. Viene ahí y el Señor dice, necesito tu fe, hijo. Y uno piensa, Señor, me vas a bendecir, pero está todo mal. Señor, ¿cómo me vas a bendecir? ¿De dónde me vamos a sacar? Y la duda tuya frena la bendición de Dios. La palabra del Señor nos habla que el enemigo se interpone para que seamos bendecidos. Usted tiene que ser espiritual. Mucha gente viene aquí a la iglesia buscando los beneficios de Dios. Y lo voy a decir porque lo tengo que decir. Mucha gente viene acá buscando que Dios lo sane, que Dios le componga la familia, que Dios le dé trabajo, que Dios le acomode los hijos, que Dios le acomode la mujer o el esposo. Pero la clave no está en buscar los panes y los peces. La clave está en buscar al que puede darte los panes y los peces. Se llama Jesucristo de Nazaret. Porque dice la Biblia, como juntamente con Él, Dios nos dará todas las cosas.
Y el Señor nos hablaba días pasados de deleitarnos en Jehová, porque Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero nosotros vivimos en un mundo materialista. Vivimos en un mundo que pretendemos alcanzar las cosas así de la noche a la mañana y que Dios nos bendiga, pero no estamos dispuestos muchas veces a hacer lo que Dios nos dice. Y las cosas en el reino se mueven como Dios dice. Hay una sola manera, no hay otra manera. Amén. Se fueron la alabanza. Si tú no oras diariamente, si tú no buscas a Dios diariamente, tú puedes recibir una palabra. Y la palabra es certera. Y Dios no se equivoca. Pero si tú no tienes una vida de oración, el diablo se va a interponer para que la palabra profética no se cumpla en tu vida. Y para que termines diciendo, al final Dios me dijo una cosa y al final nunca me pasó. ¿Y cómo te va a pasar si nunca estuviste en el altar orando, peleando por la bendición y velando por la bendición que tenía Dios para tu vida? ¿Me estás entendiendo? Entonces Nehemías tenía una victoria que la ganó allá atrás, no en Jerusalén. Y él estaba haciendo e hizo una gran obra. Y me desperté, decía esta mañana, cuando Dios le manda a Moisés que haga el tabernáculo. Se necesitaba oro, se necesitaban muchos recursos y estaban en el desierto. Y Moisés, cuando va a convocar al pueblo, le dice al pueblo que todo el que tenga una buena predisposición en su corazón, que traigan delante de Dios, y le comienza a enumerar las cosas. Y fue de tal manera que la gente trajo cosas de su corazón, de su buena predisposición, que en un momento le tuvieron que decir: Moisés, dile a la gente que no traiga más, porque es tanto lo que han traído que está sobrando mucho más de lo que necesitamos. Y Moisés tuvo que decirle que no trajera más. Y el Señor me decía que estamos frente a desafíos aquí en la iglesia. Extender el templo, modificar los estudios de la radio. Hay una inversión importante a desarrollarse en la radio. Podríamos decir, no, pero primero tenemos que enfocarnos en extender el templo. Pero el Señor me dice, no seas escaso, porque te extenderás al norte, al sur, al este y al oeste. Ensancha el sitio de tu tienda. Duilio, ensanchar, Duilio, el sitio de tu cabeza, la tienda de tu cabeza. Porque el Señor me decía que Él tiene para eso y para la radio también. Ahora usted dirá, estos son refarsantes. La pastora estaba por hablar, el pastor estaba hablando otra. Pero lo más lindo de todo es que no hemos conversado nada. Y ella no sabía. Le digo, Javier, vení, mirá, el apunte que tomé acá. La obra para el tabernáculo. ¿Y luego qué decía? Quiero decirle que Dios a esta iglesia le ha encomendado una gran obra. Éramos un puñadito de personas, 30, 40. Pero Dios le plació entregarnos una obra muy grande. Recuerdo que cuando Dios me pidió el nombre del ministerio, había gente que decía, che, qué agrandado, grana, mirá el nombre que le fue a poner, Centro Evangelístico Luz a las Naciones. Le quedó poquito a Argentina. Pero la gente a veces te mira porque no sabe los tratos que Dios tiene contigo. Y era Centro Evangelístico Luz a las Naciones, andamos dando vueltas, no teníamos un lugar físico. 10 años alquilando de acá para allá. Che, Grana, ¿dónde está? Está por allá. Al poco tiempo, Grana, ¿dónde está? No, está por el otro lado. Nos recorrimos, fuimos conquistando la tierra, ¿viste? Claro, el Señor nos mandó recorriendo la tierra de General Pico.
Pero el Señor dijo que no nos íbamos a quedar acá, porque el título dice a las naciones. ¿Y cómo puede Dios sacar algo bueno ¿qué dice el texto bíblico? Algo bueno puede salir ¿de dónde? De Nazaret. De Nazaret va a salir algo bueno. Qué agrandado, cheto, grana. No es que seamos agrandados. Es que sabemos escuchar la voz de Dios. Porque los años que tenemos en el ministerio no son de gusto. Aquí hay muchas lágrimas. Hay traiciones. Hay muchos desvelos, necesidades. Lo que contó mi esposa solamente una pequeña parte. No estamos aquí para desarrollar nuestra vida. Pero sí que a veces el Señor nos lleva para que usted sea consciente que está en un ministerio que Dios lo levantó. Y me gozaba. ¿Cuál era mi gozo? Y le decía a Javier, el Padre está en la casa. Él es el que está en el trono acá. Porque ¿cómo me va a poner a mí un mensaje a las 5 de la mañana y a la pastora la lleva que tiene que hablar sobre traer ofrenda para extender el templo acá? Y no hablamos nada durante todo el día. Entonces usted tiene que abrir los ojos, que no está en un ministerio que lo vienen a manipular sus sentimientos. Mi alma te alaba. Usted tendrá que romper con fortaleza de su mente, porque si vino de un lugar donde le manipulaban para sacarle la plata, pues acá no es así. Acá hacemos lo que el Padre dice que tenemos que hacer. No venimos a hablar para sacarle el dinero. Venimos a hablar lo que el Padre dice. Extienda el templo. Acomoda el estudio de la radio. Yo tengo el dinero en medio de mi pueblo. Lo tengo acá, dice el Señor. Y esta semana va a ser martes y miércoles 2 noches de reunión. Donde vamos a traer para el tabernáculo. Vamos a traer para la radio. Y vamos a ser sensibles al Espíritu Santo de Dios. Porque dice el Espíritu Santo, tú miras mi pueblo. Y lo ves que muchos están en necesidad. Pero el Señor me dice que Él va a bendecir tu vida para que puedas traer para la casa. Porque lo que tú pongas para la casa, tu vida va a ser prosperada. Nosotros con mi esposa vivimos tiempos de mucha necesidad. Gracias a Dios no es el momento. Pero el Señor siempre nos ayudó para poner para la obra. Con necesidades. Y hoy que estamos bendecidos, también el Señor nos da sobreabundancia para bendecir la obra de Dios. Por lo tanto, acá vamos a traer algo especial el día martes y el día miércoles para el tabernáculo. Para que en ese lugar entren 60 personas, 50 más. ¿Cómo es Dios? Porque Dios te allana los caminos. Porque Dios le tiró la puntita a través de la pastora. Entonces Dios le está encomendando una obra grande a gente sencilla, a gente que ame a Dios y gente que esté dispuesta a hacer lo que tiene que hacer para la obra de Dios y aún esforzarse por la obra de Dios. Quiero que me entienda y me entienda bien. No, lo que voy a decir lo digo porque el Padre me manda que lo diga. Amén. No se ponga a hacer cosas extrañas, porque hay gente que dice, no, yo voy a llevar para la iglesia, me voy a meter en un crédito. No se meta en crédito. A menos que Dios le dijera, pero no se meta. Pero sí hay veces que tenemos ahorros, que los tenemos guardados bajo 7 llaves, ¿viste? Nadie sabe. Ni la esposa sabe, o ni el esposo sabe. Y a veces que estamos ahorrando juntos para tal cosas. Si el Señor mueve tu corazón, lo que hagas, hazlo de corazón. Porque no lo haces para mí. Lo que yo voy a traer el día martes con mi esposa, lo vamos a traer para el Señor. Para que su obra avance y crezca. Y yo sé que Dios, si tú quieres pedirle al Señor, te va a dar. Te dices, pastor, no tengo nada, pero si yo le voy a pedir al Señor que me dé para que puedas llevar algo.
Y vamos a traer no lo cojo, no lo ciego, lo mejor para Dios. Porque dice que un día el Señor le dice a través de un ángel a David: levántame un altar en la era de Arauna. Y él fue y habló con el dueño del campo, Arauna. Y Arauna le dijo: no, pero si es para Dios te lo regalo. ¿Y qué dijo David? No, porque no daré a Dios, ¿qué dice? Nada que no me cueste. Viste, bueno, han dicho esto. Sí, yo siento colaborar, pero va y traes lo que no te cuesta. No, a Dios hay que darle lo mejor. Dice la Biblia que David se propuso juntar cosas para la casa de Dios. Y en todo lo que él juntó para la casa de Dios, su casa, dice la Biblia, fue prosperada. ¿Por qué a veces no prosperamos? Porque tenemos un espíritu dañado. Nos hablan de finanzas y piensan que nos están queriendo meter la mano en el bolsillo. Porque ya nos marcaron, porque ya vimos la viveza de los hombres. Pero esta noche acá no se trata de viveza de los hombres. Se trata de lo que el Padre dijo a las 5 de la mañana y el Señor lo confirmó delante del pueblo acá. ¿Cuántos van a ser sensibles? Y Señor, no tengo tal vez, pero si tú me das en estos días voy a traerte lo mejor para ti. Amén, 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 amén. Vamos a apartar algo especial. Y el día martes y miércoles vamos a tener 2 días. Y el Señor nos va a dar para extender el templo y para modificar los estudios de la radio. A veces hay gente que usted la mira y parece que no tiene nada. Sí, porque usted la mira con ojos humanos. Pero hay gente que parece que no tiene nada y hay gente que sabe ahorrar y tiene un recurso guardado. Quiero honrar esta noche la vida de un hombre que hoy no está con nosotros. Mi hermano Manuel González, papá de Eli. Ese hombre fue un hombre íntegro. Amaba a Dios y amaba la obra de Dios de tal manera que nunca retuvo su mano para bendecir la obra de Dios. Y más de una vez, ¿dónde está mi hija Eli? ¿Está o no está? Más de una vez él tenía ahorros con la hermana Rosa, ¿cierto? ¿Usted se piensa que yo tenía que andar pidiéndole? No, él conversaba con la hermana Rosa y decía: no, este ahorro que tenemos para esto lo vamos a llevar para que la obra de Dios avance. Y no lo hicieron una vez, lo hicieron varias veces y siempre Dios bendice al dador alegre. Lo que vas a hacer, darlo con alegría, sin pesar. Por eso que yo no quiero leer el texto bíblico porque se va a hacer muy largo, pero Moisés le dijo que el que trajera según Dios pusiera en su corazón. Amén. Pero como tengo concepto, le voy a dar lo mejor. Estoy ahorrando para... No toque eso. No te voy a decir lo que tenés que traer. Que el Espíritu Santo te diga de lo que tienes que traer. Pero no retengas. Porque dice la Biblia que hay quien retiene más de lo que es debido y viene a pobreza. ¿Por qué estás necesitado? Porque a veces retenés más de lo que debes y entonces el diablo encuentra puertas abiertas y venir a pobreza. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer martes y miércoles? Reunión especial. Pero en estos días vamos a orar, Señor, los que tenemos una disposición con la obra de Dios, Señor, vamos a traerte una buena ofrenda siembra para tu casa. Hay algunos que lidiamos o lidian con el espíritu de codo, ¿viste? No le sacas un peso ni por nada, hermano. Pero acá no se trata de que te saquen peso. Acá se trata de tu disposición para con la obra del Señor. Ver la obra extendida, ver el estudio de la radio, da lástima verlo.
pero verlo como el Señor ha guiado que lo hagamos, te va a dar gusto. Ir a la radio, estar en la radio en un lugar confortable, estar bien, amén, y hacer lo que hagamos de la mejor manera para Dios. Muchos años nosotros trabajamos haciendo empanadas. Mi hermano Roberto Arias, allá, el papá de Cristian y como ella Esteban, se habrá hecho fuego, hermano Roberto, allá en la 38. Allá trabajábamos junto con la hermana Marta y un grupito de hermanos. Amén, la hermana Olga de Esma está por ahí. Ahí está la hermana. Si se habrán hecho empanada, canelones, de todo. Y así se lograron muchas cosas. Pero un día el Señor me enseñó algo. Un día estábamos alquilando en la 18 y la 19 y yo seguía con lo que había aprendido durante muchos años. Y resulta que en el sueño yo voy que encuentro que entro al templo y en el templo había mesas de restaurante. Todo mesa de restaurante. Y me despierto. Y el Señor me dice, has convertido mi casa en una casa de comida. Y le dije a mis hermanos, a partir de este día esta iglesia no va a trabajar más. Vamos a dar a Dios y Dios bendecirá la obra y Dios sustentará la obra. Y a partir de aquel día hasta hoy, lo que usted ve está hecho porque Dios ha provisto para su obra. Claro, trabajar es lindo, pero ¿qué pasa? Que primero van 10, 20. El segundo fin de semana van 15. Después van 5 y después quedan como el conjunto ese mundano que había, ¿no? Los de siempre. Los de siempre. Los que se van todos, pero ellos quedan 3 o 4. Hacer las empanadas, hermano, hay que vender las empanadas. Sí, bueno, vamos a vender empanadas. Después a última hora te dicen, no pude vender ninguna. No pude vender ninguna, vendimos tanto, hicimos 40 docenas y se vendieron 20. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las 20 ahora? Y bueno, a la noche habrá que venderlas en la iglesia. Y los hermanos trabajaban, ponían. Y encima que ponían, tenían que salir comprando a la noche las empanadas que habían quedado. Y encima el malestar. ¿Viste, che? Y todo eso nos evitamos durante todos estos años. Y hemos sido bendecidos por dar a Dios y usar el diseño de Dios. Fíjense que siempre fue así el diseño de Dios. Entonces Dios le encomendó una gran obra a Nehemías y lo hizo en el diseño de Dios. Dios le encomendó una gran obra a Moisés y lo hizo como Dios le dijo. Le dijo que pidiera al pueblo. Y doy gracias al Señor porque acá hay un pueblo sensible. Que sabe que lo que estamos diciendo no es para nuestro bolsillo. No es para el pastor. No. Es para la obra de Dios. Cuando tú veas ese lugar, porque las almas ya están. No es que van a venir. Ya están. ¿Por qué se alquilan 40, 50 sillas? Este día que nos alquilamos tuvimos que salir a pedirle la silla a él y no sé si están por ahí. Porque ya la bendición está. Porque el Señor me dijo, en Chile me dijo con voz audible, extienda el templo. Y después me dijo, el megatemplo. Cosa grande Dios hará con aquellos que le creen, verán la gloria de Dios. Para tener un megatemplo hay que tener un megaterreno. Sí, nos van a pedir para el terreno ahora también. No, hermano. No te ataqué. Pero mi Padre es dueño del oro y de la plata. Amén. ¿Cuánto necesitamos? 1 hectárea. Bueno, al Señor le pedí al Señor, dame 3 hectáreas. Una para el templo, otro espacio para crear una fuente de trabajo para los chicos que están luchando, saliendo de la delincuencia y de la droga, para generar un ámbito de trabajo para que ellos tengan su dinero.
Y otra hectárea, Señor, para que tengamos una pileta, unos salones para hacer retiro espiritual, para irnos a pasar con toda la familia el día domingo y después terminamos una reunión de gloria al aire libre. Qué lindo sería, ¿no? El Señor me dijo, sueña en grande, el siervo mío, sueña en grande. Pero el Señor nos va a entregar una hectárea. Vino el apóstol Camilo y acá dijo que el Señor nos daba una hectárea, pero cada cosa tiene su tiempo. Tal vez está aquí el que el Señor le va a usar para donar la hectárea. Usarlo al otro, dice. Usarlo al otro, Señor. Y voy a decir, sí, yo quiero, pero ¿de dónde voy a sacar una hectárea? Y de acá a 3 meses, 4 meses, se aparece una bendición, un dinero que vos ni sabías, una herencia. O Dios trae un empresario acá de repente. Porque Dios hace como Él quiere. Y Dios, a vos que hoy estás pobre, dentro de 3 meses te tiene una bendición y estás enriquecido y pobre, estás enriquecido con Dios para dar con liberalidad. Che, no lo crees, hermano. Yo creo que Dios va a levantar esta generación y la va a sacar de la necesidad a la sobreabundancia. Y que vas a dar con liberalidad. Si mira, si el Señor te da 25 hectáreas, ¿te la puedo dar o no te la puede dar? ¿Cuánto dice lo creo, Señor, me la puedes dar? Pero para tu obra también. El problema es que a veces que queremos que Dios nos dé y Dios nos da, pero para su obra, si Dios te da hectáreas, acordate que hay un sueño de Dios en esta casa. Y que Dios no es deudor de nadie. Y todo lo que tú des de buen corazón para la obra de Dios, Dios lo multiplicará. No porque lo digo yo, sino porque dice la palabra que al que da se le dará. No dice por las dudas, tal vez te van a dar. No, dad y se os dará. Medida buena, remecida, apretada, rebosante darán. Diga en mi regazo. En mi regazo. Porque voy a dar para mi Dios y la bendición va a llegar a mi vida. Porque lo voy a dar desinteresado. Porque amo a Dios y amo su obra. Y Dios bendecirá la obra de mis manos. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos bendiga. Decirle al que está a tu lado, eres rey y sacerdote. No eres mendigo. Falta un poquito nomás para que te llegue la bendición de rey. Soñaba con un varón de Dios estos días. Me decía, pastor, es impresionante lo que estoy vendiendo. Y yo le digo, che, pero entonces hay plata. Porque viste que la gente dice, no hay plata, está la economía mala, qué sé yo. Pero como que se había dado vuelta a la economía y la gente había comenzado a comprarle. Y me decía, es impresionante, pastor, la bendición económica que tengo. Sí, es impresionante lo que Dios me ha dado. Porque estoy llamando a las cosas que no son como si fuesen. Estoy hablando el lenguaje de mi Padre, que me enriqueció con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y también me bendice aquí y me prospera en esta tierra para la gloria de su nombre. Amén, amén y amén. Quiero hacer una oración esta noche. Tal vez te hirieron, amado. Viste la astucia de los hombres para manipular tus sentimientos, sacarte plata. Esta iglesia trabaja diferente. Acá no hacemos esas cosas porque el Señor nos enseñó a no ir detrás de la plata de la gente.
Sirvo a Dios con plata y sin plata. ¿Me estás escuchando? Sirvo a Dios dejando el pastorado y yéndome a sentar en una banca. Sí, te lo voy a repetir para que lo escuches, porque a veces las cosas entran por repetición. Estás de vuelta, pastor, diciendo lo mismo, sí. Porque parece que hace falta que te entre. Pero no acá. Decía, no acá. Acá te tiene que entrar. ¿Por qué resistes al Espíritu Santo? ¿Qué tienes tú? Tu vida. Estás sentado acá en esta noche porque la vida te la regaló y te la estás prestando Dios. Me fui sentado en una banca, pedir perdón por mis actos que habían estado mal, pedir perdón a la iglesia y me senté en una banca. Pero en 8 meses y en 9 meses, que no trabajé un día, ¿qué vago es este? No, porque Dios me mandó que lo hiciera. Y en 8 meses, 9 meses, Dios me dio un sueldo todos los meses. Y nunca me faltó. Mi casa fue bendecida y prosperada por gente que yo ni pensaba. ¿Cierto decirlo ahorita? Cristian Franco es testigo, porque él fue a hacer un trabajo a mi casa de colocar el techo, ¿sí o no? Que por muchos años no había podido colocarlo. Cuando no estaba trabajando y estaba sentado en la silla de una banca, ahí Dios me bendijo y me prosperó. Porque la bendición está en obedecer a Dios. Ahí está la bendición. Cuando tú le obedezcas, Dios te va a bendecir. Y Dios me dijo, regresa de donde saliste, pide perdón a la iglesia, a mis hijos, y siéntate. Y Dios bendijo mi vida esos meses, vi dólares, vi la extensión de mi casa, vi la bendición, sentía que Dios estaba conmigo en todos lados. Dios me mandaba para allá, me mostraba para otro lado. Y allá Dios me bendecía por gente que yo ni pensaba. Entonces cuando tú obedeces a Dios vas a ser bendecido. Si esta noche obedeces a Dios y no miras al hombre, vas a ser bendecido. No por mi boca, sino porque la boca de Jehová lo ha hablado.